Buen día, mis queridos hermanos del sacerdocio. Reciban un cordial saludo de parte de nosotros, de sus hermanos de la presidencia del Quórum de Élderes del barrio Hidalgo. Les voy a compartir mis sentimientos y mis impresiones acerca del mensaje que toca analizar la semana de hoy de la hermana Craig, el cual se llama Ojos para Ver. La hermana Craig empieza su discurso analizando un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, en el cual narra el, el momento en el que el profeta Eliseo se encontraba en una situación muy peligrosa, porque el rey de Siria había mandado había mandado que lo prendieran. Sin embargo, él, él le enseña algo a su siervo. Su siervo veía el pequeño ejército que había ido por el profeta, y entonces Eliseo le dice: espérate un momento, y le pide a Jehová que le abra los ojos al siervo y que pueda ver. Y entonces vio que había numerosos hombres a caballo y carros de fuego que estaban listos para la guerra, para ir en contra del pequeño ejército. Sin embargo, el profeta pidió algo muy especial en ese momento. Dijo que le pidió a Jehová que cegara a esos hombres que iban por él. Y ya cuando estaban ciegos les dijo: vengan, los voy a llevar a otro lugar, porque aquí no está el hombre que ustedes buscan. Y se los llevó ciegos desde Dotán hasta Samaria. En Samaria estaba el rey de Israel. Y cuando llegaron ahí, le preguntó el rey al profeta: ¿qué hago con ellos? ¿Los mato? Entonces el profeta Eliseo le dijo: no, al contrario, darles de comer y de beber, y y después permite que regresen con sus señores. Entonces el profeta los veía como Dios los ve, como unos hijos de Dios que solo seguían instrucciones de su rey, mas no los veía como unos enemigos, ni como aquellos hombres que habían sido mandados a prenderlo. Entonces la hermana Craig nos dice que podamos ver la mano de Dios en todas las cosas. En este mensaje menciona 4 puntos. Uno es ese: ver la mano de Dios en todas las cosas. Cuando las pruebas de la vida nos pongan de rodillas, esperen y confíen en Dios, porque podemos confiar en Él. Entonces, cuando estemos siendo probados y nos pongamos de rodillas, pienso que debemos aprovechar y pedirle al Señor que nos ayude. Debemos aprovechar y que estamos de rodillas, papi, y orar. Papi. Tenemos que pensar que Él nos va a ayudar a salir de esas pruebas. Entonces, también tenemos que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Cuando nosotros conocemos a los misioneros, nosotros no pensamos en nada más que en las enseñanzas que los élderes nos están dando, o las hermanas. Sin embargo, ellos nos ven como futuros poseedores del sacerdocio, que vamos a ir al templo y vamos a hacer convenios eternos, que nos vamos a sellar a nuestra esposa y vamos a tener una familia eterna. Entonces nosotros tenemos que ver también así a nuestros hermanos que están conociendo el Evangelio, a los que vienen a la iglesia por primera vez, a los que se van a bautizar, a los que acaban de ser confirmados miembros de la iglesia. Tenemos que verlos así como Dios los ve. Tenemos que verlos como los futuros presidentes del quórum, como los futuros obispos, futuros presidentes de estaca, futuros miembros del sumo consejo, y no solamente como el hermano casi indigente que llegó a la iglesia y que empezamos a etiquetarlos. Pero, no, que el hermano de las botas,
que el hermano vaquero, y que el hermano que viene, siempre viene que llega todo manchado, y que uno que llega en guaraches. Y entonces empezamos a etiquetarlos con etiquetas de nosotros se las ponemos, pero no los vemos como el Señor los ve. No, no decimos, ay, mira, llegó un hermano, o un hijo de Dios. No lo vemos así, sino que lo empezamos a etiquetar, ¿no? A ese que huele mal y nadie quiere acercarse a él ni siquiera para saludarlo de lejos, ¿no? Bueno, y menos ahora con la distancia. Entonces tenemos que cambiar eso. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie la visión hacia las demás personas. Tenemos que pedirle que nos abra nuestros ojos, como cuando el profeta Eliseo le pidió a Jehová que abriera los ojos de esa gente. Así le dijo, te pido que abra los ojos de esta gente. Entonces también nosotros tenemos que decir, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver a los demás como tú los ves. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es que al ver a los demás como Él los ve, nosotros también tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para que esto cambie. Porque no nada más va a ser como empezar a ver las personas diferente. Tenemos que pedirle al Señor que Él cambie nuestras actitudes y nuestras acciones. Porque a veces nosotros no podemos dejar de hacer cosas por nosotros mismos. Ya tenemos arraigados patrones en nuestra vida. Tenemos arraigadas costumbres, mañas. Y tenemos que pedirle al Señor que nos quite eso. Una de las mañas puede ser ver mucha televisión, estar en el celular muchas horas, viendo TikToks. Puede ser estar en el Facebook todos los días 2 horas. Ahora los teléfonos inteligentes tienen cuánto tiempo pasamos en el celular. Y también tiene cuántos pasos caminamos, y nos damos cuenta que no caminamos mucho, pero sí pasamos mucho tiempo en el celular. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar esas conductas, para que ese tiempo que empleamos en cosas que no son tan importantes, lo podamos usar en otra obra que es más importante, que es la obra de Dios. Tenemos la oportunidad en este tiempo de ministrar a las personas, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ministrarles, porque todo lo vamos a hacer siempre con la ayuda de Dios. Pero tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos para ver qué es lo que tengo que hacer, a quién tengo que ir a ministrar. Y muchas veces ya sabemos. Entonces, ayúdame para ver cómo debo ministrar. Muchas veces yo pienso que las cosas no se dan por sí solas. Uno tiene que actuar para que esas se den. Y tenemos que ver lo que el Señor tiene para nosotros. El Señor tiene una obra para nosotros. Cada quien está aquí en esta tierra porque tiene un propósito, tiene una misión. Unos tienen la misión de elevar a las demás, otros tienen la misión de predicar el evangelio, siempre están predicando. Otros están trabajando en Family Street, cada quien tiene su don. Entonces cada quien trae gente al evangelio de alguna manera, y otros predican el evangelio, otros enseñan. Por eso el profeta Pablo nos enseña que hay muchos dones, y cada uno debe de buscar su don. Dice que uno los llamó evangelistas, a otros maestros. Y entonces nosotros tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que vea? Entonces, cuando pidamos ese cambio y el Señor nos ayude y moje barro con su saliva y nos lo unte en los ojos y nos los abra, en ese momento entonces nosotros vamos a ver lo que Él ve. Y entonces, como el ciego, vamos a derramar lágrimas, y vamos a agradecer por esa oportunidad nueva que tenemos de poder cambiar la vida de otra persona.
muchas veces por flojera, por conformismo, por lo que ustedes quieran mencionar, no hacemos las cosas. Pero a veces no sabemos cuánto tiempo tenemos para hacerlas, tiempo nos queda. Entonces debemos de empezar a hacerlas. Debemos de doblar nuestras rodillas, pedir al Señor que nos ayude a cambiar, a arrepentirnos y enmendar el camino. La hermana Craig cuenta un relato de una hermana que se divorció de su esposo. Y entonces cuando iba a la capilla ella pensaba que si 20 años de vivir el evangelio y de hacer todo lo correcto había valido la pena, porque ya estaba sola. Dice que en una iglesia en la cual la familia es lo más importante, y estar sin su esposo y tal vez sin sus hijos sola en la iglesia, porque me imagino que sus hijos ya habían crecido, ya tenían sus propias familias. Y entonces fue y se sentó sola en la capilla y era muy difícil para ella. Sin embargo, alguien la vio como Dios la ve y vio que estaba sufriendo y se acercó a ella y la abrazó. Y entonces dice la hermana que sintió que el Señor también la amaba. Que en realidad ella había vivido el evangelio durante 20 años y había hecho lo correcto porque amaba a Jesucristo y a su evangelio. Y porque creía que las cosas del evangelio son verdaderas. Por eso lo había hecho y el Señor abrió sus ojos para que pudiera ver que eso era lo correcto. Entonces, mis queridos hermanos, en esta mañana yo quiero agradecer por esta oportunidad que tengo para poder dirigirme a ustedes y compartirles mi testimonio de estas cosas. Yo sé que Dios vive y que nos ama y que todos podemos pedirle que nos revele cuál es nuestro don, qué es lo que mejor podemos hacer en su obra, cómo podemos llevarla a cabo y cómo podemos bendecir la vida de los demás. Le pido a Dios que les pueda bendecir a ustedes para que puedan ver lo que Él quiere que vean, que puedan ver a quién deben ministrar y que puedan ver a los demás como Dios los ve. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta semana, en todo lo que hagan para que puedan ver la mano de Dios en todas las cosas. Comparto este mensaje en el nombre de Jesucristo. Amén.